Bien, bueno, vamos a iniciar. No se han conectado muchos, pero por respeto a los que ya ingresaron, vamos a iniciar la clase. Bien, pues únicamente nos restaba analizar un ejercicio. El viernes pasado les dejé como actividad asíncrona que concluyeran con el análisis del ejercicio anterior, que era el ejercicio 14. Solamente recibí alguna duda, creo que nada más la de Ana Cecilia, pero no sé las demás si tuvieron alguna duda en el análisis de ese ejercicio o si pudieron verificar toda la solución. ¿Qué dudas tienen? Ok, bueno, entonces vamos con el último ejercicio que viene en las diapositivas. Bien, entonces en, en este movimiento vamos a considerar que las piernas están fijas, ¿ok? Entonces aquí lo que hace con estos dos bancos que están aquí, pues ayudan a que la persona pueda permanecer con toda la parte inferior del cuerpo, las extremidades inferiores fijas, y el movimiento que va a realizar lo podemos representar de esta manera. Si ustedes tuvieran aquí una línea horizontal, pues lo que va a hacer es subir su cuerpo, en este caso la espalda, a que coincida con la horizontal o incluso pudiera superar un poco esa posición horizontal y entonces estar haciendo esta oscilación, ¿no? Obviamente, el punto de interés a la hora de analizar los momentos, pues va a ser aquí en la articulación de la cadera. Aquí es donde se va a ver reflejado todos los momentos que se producen para realizar este movimiento, ¿no? Aquí va a generarse un momento y es entonces este punto, el punto de interés para analizar este movimiento, ¿ok? Ahora, como lo que hemos visto en este tema de masa distribuida es que podemos representar, por ejemplo, cada una de estas dos partes, la parte inferior y la parte superior, utilizando simplemente un par de varillas o un par de barras delgadas y únicamente considerar este punto de unión para hacer el análisis del movimiento, ¿ok? Entonces, si lo representamos de esa manera, tendríamos lo siguiente, ¿ok? Donde el movimiento, en este caso aquí está medido con respecto al eje vertical, en este caso el eje E2, y tenemos entonces que la parte móvil, que es la parte superior del cuerpo, tiene una longitud total L, que va desde la articulación de la cadera, que es la que estaría representada aquí con la letra A, hasta la cabeza, que estaría representada con la letra B, ¿ok? Y aquí entonces estas fuerzas de reacción son las que tendrían los bancos que están ejerciendo sobre la parte inferior del cuerpo para evitar que se mueva, ¿ok? Entonces, esta parte de aquí no va a ser, no va a tener ninguna influencia sobre el movimiento, sino que estas dos fuerzas únicamente auxilian a que esta parte inferior del cuerpo no se mueva, ¿ok? Por lo tanto, únicamente nos interesa analizar
el movimiento de la barra que es móvil, que en este caso sería la parte superior del cuerpo, ¿no? Y en específico, este problema de lo que trata es de obtener una ecuación, una expresión matemática que nos permita calcular esta tensión. Esta tensión sería la tensión muscular que se produce en la espalda. En este caso, en específico, el músculo que estamos considerando es el músculo erector de la columna vertebral. Es el que deseamos obtener una expresión que nos permita calcular en función del movimiento cuál es la tensión que debe, en este caso, generar el músculo a nivel muscular para poder realizar ese movimiento. ¿Ok? Entonces, el centro de masa lo vamos a considerar que está justo a la mitad, por eso que la distancia sería L sobre 2, pero además, como estamos representando toda la parte superior del cuerpo como una barra, ¿okay? El músculo de interés no se encuentra exactamente sobre la misma línea eh, o el eje de simetría de esa barra, que digamos que sería este, ¿okay? Sino que se encuentra sobre la superficie, en este caso, en la espalda de la persona, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos considerando es lo siguiente, ¿no? Si representamos aquí esa barra, pues en realidad lo que tendrían, o a lo que se refiere esa distancia, es si ustedes trazaran hacia este punto, y acá es donde está la espalda, entonces esa distancia que está indicada como h, pues se refiere a esto, ¿ok? Y eso es lo que estaría representado aquí como h, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Ok, bueno, entonces vamos a dibujar aquí dónde estarían exactamente los ejes del sistema de referencia. Entonces, esta en la dirección vertical sería E2, y en la dirección horizontal, este sería E1. Ok. Y de acuerdo a la representación que teníamos, este ángulo es teta, ¿no? Que sería este ángulo que aparecía acá. Ok. Bien, entonces, hay dos formas en las que yo puedo analizar este movimiento. Una sería a través de la traslación, ¿ok? Que eso es lo que normalmente hacemos utilizando la segunda ley de Newton, es decir, hacer una sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿ok? Entonces, esto tiene que ver únicamente con movimientos de traslación, o el otro tipo de análisis que hemos hecho, pues es el de la conservación del momento angular, ¿ok? Tiene que ver con obtener los momentos producidos por momentum y por fuerzas, ¿ok? En este caso, nuestro punto de interés pues sería el punto A, ya que es justo ahí, este punto A,
donde se produce el movimiento rotacional en este ejercicio. ¿Ok? Entonces, si yo les pido entonces analizar o obtener en este caso una expresión que me permita modelar la tensión muscular, pues lo puedo hacer desde esas dos perspectivas, desde analizar el movimiento de traslación o analizar el movimiento angular. ¿Ok? Ahora, ¿cuál debo elegir? Pues eso va a depender de la cantidad de variables que me involucre una u otra, ¿no? Si yo me voy por procedimientos para aplicar la segunda ley de Newton, pues necesito primero calcular la posición, derivar, obtener velocidad, derivar, obtener aceleración, y después hacer la sumatoria de fuerzas en cada una de las direcciones, E1 y E2, y después de eso, pues voy a obtener un par de ecuaciones mediante las cuales yo las tendría que combinar o resolver de tal manera que obtenga una expresión para la tensión Bm. ¿Ok? Ese sería un camino. El segundo camino es, pues únicamente me concentro en el momento angular y yo sé que como lo estoy considerando como una barra, pues el cálculo de esta parte se realiza únicamente basado en las tablas, ¿no? En las que ya habíamos hablado que, por ejemplo, para una varilla delgada, una barra delgada, el momento de inercia, pues es simplemente el producto de ml cuadrada sobre 12, ¿ok? Y entonces aquí yo no tengo que hacer ningún cálculo, simplemente tengo que elegir esto y usar el teorema de ejes paralelos para calcular el momento de inercia en A, que ya sabemos que dado que este vale L sobre 2, ya en algunos otros ejemplos lo calculamos y vimos que esto resultaba ser igual a ml cuadrada sobre 3. ¿Ok? Entonces, desde aquí yo ya veo que este pues es muy fácil de calcular y únicamente me concentraría entonces en calcular los momentos producidos por las fuerzas. ¿Ok? Entonces, el procedimiento va a ser mucho más sencillo porque nada más para calcular el momento necesito el vector de posición, que ese le obtengo simplemente con la descomposición de esta distancia, y entonces considerar las fuerzas que producen momento sobre este punto. ¿Ok? Entonces, para este análisis es mucho más fácil que nos vayamos por el lado de los momentos. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar que ya conocemos, obviamente, por la geometría, este es el momento de inercia. ¿Ok? Y por lo tanto, lo único que tengo que hacer para obtener esto, pues es multiplicar ese momento de inercia por la aceleración angular. ¿Ok? Y ya sabemos que debido a que es un movimiento en un plano, su dirección sería el vector perpendicular a ese plano de movimiento. Y pues finalmente el movimiento angular tiene que ver con el ángulo θ, por lo tanto, esto sería igual a ml cuadrada sobre 3 por la segunda derivada del ángulo, en este caso θ 2 puntos. O si prefieren la otra notación, pues sería esto, ¿no? La derivada de θ respecto al tiempo. En este caso es la segunda derivada. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Ok. Bien, en esta representación tenemos dos fuerzas. Una fuerza es el peso y otra fuerza
es la tensión muscular. ¿Ok? ¿Cuál de esas fuerzas produce momento? ¿El peso, fuerza muscular, las dos o ninguna respecto al punto A? ¿Ustedes qué creen? ¿Sería solo el peso? ¿Solo el peso? El peso sí produce momento. Recuerden que la forma en la que ustedes van a saber si produce momento es extiendan la línea de acción de la fuerza y si esa línea de acción no pasa por el punto de interés, entonces produce momento. Efectivamente, el peso produce momento. Pero ¿qué pasa con la tensión muscular? Si ustedes extienden la línea de acción de esa fuerza, ¿pasa por el punto A? No, entonces también. Ok. Entonces, esa es la clave. O sea, siempre extiendan las líneas de acción de la fuerza y mientras no crucen por el punto, entonces sí van a producir momento. Cualquier fuerza que pase su línea de acción por el punto en el que estamos analizando el momento, no va a producir. ¿Ok? Entonces, en este caso, ninguna de las dos fuerzas cruzan por ese punto, su línea de acción. Por lo tanto, ambas producen momento. ¿Ok? Entonces, el momento producido en A, pues va a ser la suma de los momentos producidos por cada una de las fuerzas, ¿no? Entonces, la primera sería el vector que nos lleva desde A hacia el centro de masa. ¿Ok? Ese sería el del peso, ¿no? Y este lo voy a multiplicar entonces por el peso, que es menos mg en la dirección de E2. ¿Ok? Pero además le tenemos que sumar el que me lleva desde el punto a donde se encuentra la línea de acción del músculo, ¿no? Le voy a poner ahí como un punto B, que sería este punto de aquí. Este sería el punto B y este sería el punto C, que sería este. ¿Ok? Y ese lo voy a multiplicar entonces por esa tensión. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Bien, entonces el primer producto cruz estaría definido de la siguiente forma. Entonces, primero necesito el vector que me lleva desde el punto A hasta el centro de masa. ¿Ok? Entonces, en la dirección de E1 tenemos que recorrer L sobre 2 y proyectar hacia el eje E1. ¿Ok? Como el ángulo está medido respecto a la vertical, en este caso a E2, entonces hacia acá es coseno y hacia E1 sería seno. Por lo tanto, aquí sería L sobre 2 seno de teta y en caso contrario, hacia E2 sería L sobre 2, pero la proyección queda del lado negativo, por lo tanto sería menos L sobre 2 seno de teta.
Y, perdón, aquí era E3. En la dirección de E3, pues sería 0. ¿Ok? Y la fuerza, que en este caso es el peso, pues no tiene componente en E1 y nada más tiene menos mg en la dirección de E2 y en E3 es 0 también, ¿no? Entonces recuerden que cuando tienen una columna o un renglón de ceros, pues entonces únicamente en esa dirección es donde vamos a tener que resolver el determinante, ¿no? Y en este caso, pues sería el producto de estos dos menos estos dos, ¿no? Entonces resulta que esto es igual a menos mg, L sobre 2, seno de teta, y la dirección es E3. ¿Ok? Ese es el primer momento. ¿Hasta ahí alguna duda? Ok, bueno. Para este segundo producto cruz es importante que analicemos bien cuál va a ser ese vector R de A a B. Les voy a representarlo aquí arriba un poquito más grande para que se alcance a apreciar. ¿Ok? Entonces supongan que este es el punto A. ¿Ok? Y por acá está el punto B. ¿Ok? Entonces, este es el vector que yo quiero calcular. ¿Ok? Que en este caso es el vector R que va de A a B. ¿Ok? Ese sería este vector que tenemos aquí. ¿Ok? Lo otro que conocemos es que este ángulo, el que se forma aquí, es teta. ¿Ok? Entonces, yo debo de utilizar este mismo ángulo, pero para relacionarlo con este vector. ¿Ok? Entonces, en este caso, me interesa conocer quién es este ángulo. ¿Quién sería ese ángulo? Igual teta. ¿Sería teta? ¿Están de acuerdo o alguien no está de acuerdo? ¿No es 90 menos teta? Ok. Miren, aquí lo que tienen que usar, digamos, el análisis clave de ustedes es esto, ¿no? Cuando ustedes tienen dos rectas que son paralelas y cruzan aquí con una línea recta, ¿no? Y ustedes tienen un ángulo aquí y otro ángulo acá. Sabemos que estos dos son el mismo ángulo, ¿ok? Y lo mismo ocurriría
en la otra recta, que es paralela, ¿no? Este sería el mismo ángulo y el mismo ángulo. ¿Ok? Entonces, en la forma en la que vamos a saber qué es lo que pasa aquí es haciendo lo mismo, ¿no? Si yo trazo una recta que sea paralela, es decir, para hacer igual que lo que les puse, en este caso sería una recta que sea paralela a donde estoy midiendo el ángulo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ¿quién sería ese ángulo? 90 menos teta o teta. Igual extiendan esta así hacia acá. Entonces, ¿por cuál de las dos opciones votan? ¿Es teta o es 90 menos teta? Igual si se quieren auxiliar pueden hacer la otra línea, que sería esta.
¿Cuál es? Pues ayúdenme a elegir. ¿Cuál de los dos? Sí sería teta, ¿no? Teta. Necesito que estén convencidos de que es teta realmente. Ok, pues vamos a decidir que es teta. Vamos a hacer el análisis entonces. Bien, entonces el otro producto cruz sería el siguiente, ¿no? Entonces, sabiendo que esta distancia de aquí es h, esa es la distancia de A a B, entonces hacia E1, si eso vale teta, entonces sería h coseno de teta. Y hacia E2 sería entonces h seno de teta. Hacia E3 es 0. ¿Ok? Y la tensión, entonces tendría esta dirección, ¿no? La tensión está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el ángulo ahí en la tensión? Sería igual teta. Sería este ángulo teta. ¿Sí o no? No. No. A ver, aquí elegimos que este de aquí era teta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería este ángulo? Ese sí sería 90 menos teta. Porque el ángulo que forma este con la línea roja aquí debería de ser de 90 grados. Entonces quiere decir que este más este deben de sumar 90 grados. Entonces, de acuerdo a eso, si definimos que este era teta, entonces este también debería de ser teta, ¿sí o no?
voy a suponer nuevamente que afirman que sí. ¿Ok? Este es teta. ¿Ok? Entonces, la tensión la vamos a descomponer igual. Hacia E1 sería con seno y hacia E2 con coseno. Y acá sería cero. Ok, nuevamente aquí tenemos esta columna de ceros y queda todo en dirección de E3. Ok. Ah, perdón, hacia E1 sería negativo. Este es negativo. Bien, entonces nos quedaría TBM por H por el coseno cuadrado de teta más TBM por H por el seno cuadrado de teta. Ok. Entonces ya utilizando identidades nos quedaría nada más TBM por H en la dirección de E3. Entonces quiere decir que si hacemos la suma de estos momentos, obtendríamos que el momento en A es TBM por H menos MGL sobre 2 seno de teta, todo en la dirección de E3. Ok. Y entonces, según la conservación del momento angular, tendríamos que igualar esos dos, ¿no? Es decir, esto de aquí debe ser igual a esto de acá. Bien, entonces, tendríamos lo siguiente. Esa sería nuestra ecuación de conservación del momento angular y lo que queremos es obtener la expresión para este término, entonces hay que despejar este término de aquí, ¿no? Entonces nos quedaría que esto es igual a ml cuadrada sobre 3 menos mg de sobre 2 seno de teta, todo esto sobre h. ¿Están de acuerdo? ¿O hay alguna duda? Ah, perdón, nada más el signo. Aquí se me pasó, este es positivo.
Bien, pues, según el libro, este es el resultado. Entonces, pues, efectivamente ese ángulo era teta. Dudas. Entonces, esta es la expresión que usaríamos para calcular cuál debe ser la tensión muscular al realizar ese movimiento. A ver, si les pregunto, ¿qué tendrían que hacer para calcular esa tensión? Por ejemplo, con algo similar a lo que van a hacer en su proyecto final. Que utilizando una cámara de video, por ejemplo, ¿cómo podrían estimar ese valor de tensión muscular? ¿Qué necesitarían? ¿Qué tipo de mediciones? Pues una parte serían, por ejemplo, las mediciones, no sé si se refiere a eso, no sé si entendí bien, por Sí, ejemplo, sí. las mediciones de la persona y tal vez Ujú. con un programa, pues conocer ya los ángulos que se forman. Ok. Bien. Pues esta sí, obviamente, tanto la masa, la longitud y esta distancia h, esta ml, todas estas tienen que ver con mediciones antropométricas, ¿no? Con lo que tendrían ustedes que tomar directamente de la persona, ¿no? Elegir dónde está eh, el centro de masa, digamos, representándolo con esa varilla, y entonces hacer las mediciones, como lo dice, ¿no? Entonces, en el caso del sistema, por ejemplo, con la cámara de video, pues es posible que ustedes midan esto. Este ángulo se puede medir con la cámara de video. Esto de acá se podría estimar, que es la aceleración. Por medio de estas mediciones, pues ustedes podrían hacer una derivada numérica, por ejemplo, para obtener la aceleración. Si hago la primera derivada numérica de esto, me da la velocidad y luego la aceleración. El problema de eso es que sería muy ruidosa si lo hicieran, por ejemplo, así numérica. ¿Okay? Es por eso que cuando ustedes utilizan, por ejemplo, la segunda ley de Newton, esta de la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, pues ustedes podrían tener más ecuaciones de donde ustedes podrían despejar esta y en lugar de necesitar medir la aceleración, la podrían estimar con el modelo únicamente conociendo mediciones a lo mejor angulares y algunas fuerzas ahí de reacción, ¿no? Midiendo algunas fuerzas. Entonces, finalmente el objetivo de todos estos modelos que hemos estado viendo durante toda esta unidad es que combinando estas ecuaciones con algunas mediciones antropométricas y con sensores, ¿ok? Obviamente tratando de que el número de sensores sea el mínimo necesario, dependiendo del tipo de movimiento que estemos analizando.
pues va a ser posible combinando mediciones con ecuaciones, que ustedes puedan resolver o calcular alguna medición de interés, como en este caso es la tensión muscular. Para eso nos sirven estos modelos. No van a dejar de ser aproximaciones y eso lo van a ver en los resultados que les dé su proyecto, porque en su proyecto van a obtener el movimiento angular que les mide la cámara y luego van a hacer su ecuación, su ecuación dinámica, la van a integrar por lo que vimos con, ya sea que usen OD45 o Simulink, esas dos opciones que vieron en la práctica. Y entonces, de esa manera obtendrían las trayectorias generadas por integración numérica, ¿no? Y deberían de ser relativamente similares, considerando que el modelo es una simple aproximación, ¿no? No van a tener el mismo comportamiento, pero deben tener comportamientos similares, ¿no? Y ese es el objetivo del proyecto final, que utilicen estos modelados y lo complementen con algunas mediciones que se pueden hacer físicamente, ¿no? Existen sistemas, como ya lo vimos en la introducción, que nos permiten hacer mediciones de diferentes maneras, ¿no? Utilizando, por ejemplo, en el caso de las cámaras de video, o también se podría usar potenciómetros o se podrían utilizar goniómetros. Entonces, hay muchas formas de hacer estas mediciones. Y normalmente los sistemas de análisis biomecánico hacen uso, sobre todo de las cámaras de video, para estimar el movimiento, ¿no? Pero aquí la idea no es que se queden únicamente con lo que les da ese equipo, sino que aprovechen todos los conocimientos de la física, que básicamente eso es lo que estuvimos viendo en esta tercera unidad, para que su análisis sea más completo, ¿no? Porque si ustedes se quedan únicamente con la información que les provee una cámara, pues va a ser un análisis de tipo cinemático. Y realmente ese movimiento va a variar entre diferentes personas, sobre todo dependiendo de la dinámica, ¿no? Y entonces es importante que complementen esa información con este tipo de modelados, ¿no? No sé si tengan alguna duda antes de terminar la clase de hoy. Era lo único que nos faltaba de ver. El lunes en el examen, pues sería este tipo de análisis que vimos, tanto en comportamiento como partículas, que eran los simples análisis que hacíamos con centro de masa, o con masa distribuida, que es esta que veíamos ahorita utilizando barras o discos o elementos así geométricos, y utilizar ya simplemente la definición del momento de inercia para ese tipo de cuerpos, ¿no? Entonces el examen pues va a ser sobre eso, sobre análisis de movimiento, obtener los modelos y no sé si haya dudas antes de terminar la clase de hoy. Profe, mi equipo y yo teníamos una duda, pero del proyecto. Sí. Es que grabamos el video, pero no salimos ninguna de nosotras, entonces no sabíamos si había algún problema con eso. No, no hay problema. Y otra cosa que también queríamos preguntarle era que si se podía usar un software para el punto 6, que es lo de medir los ángulos, y después ya usar MATLAB para hacer la interpolación. Sí, esa es la idea. Ustedes pueden usar el software que quieran para medir los ángulos. Si usan de los que ya existen, hay diferentes software que ya les permiten hacer las mediciones. Mientras lo único que midan sea ángulos, con eso está bien, no hay problema. Ah, ok, gracias. Ya después lo van a comparar con sus modelos y eso sí, todo lo demás lo tienen que programar en MATLAB.
¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bien, pues entonces esta sería nuestra última clase como tal, clase de este curso. Ya nada más quedaría pendiente entonces para el lunes el examen de esta tercera unidad. Después su presentación que tiene que ver con el examen ordinario y la entrega del proyecto final. En el caso de la entrega del proyecto final, no está como fecha límite el viernes 10 de diciembre, pero si la entregan ustedes antes, no hay ningún problema. Esa nada más es una fecha límite para la entrega. Entonces, en cualquier momento, si ya lo tienen o si tienen dudas, pues también me pueden consultar. Aprovechando, ya después en el examen no puedo hablar así con calma con ustedes, pero pues igual va a depender de si meten alguna optativa conmigo, si no, a lo mejor quizás esta es la última materia que lleven conmigo en su carrera en la ingeniería biomédica. Entonces, igual si es la última materia que llevan conmigo, pues me despido, que estén muy bien. La optativa que voy a dar yo hasta ahorita, que sé que sí se va a abrir, que es la de biónica, pues si alguien desea inscribirla, pues ahí nos veríamos. Si no, pues un gusto haberlos conocido. Espero que les vaya bien en el resto de su carrera y de estas materias. Espero que aprovechen todos los conocimientos o dudas que les haya generado. Ojalá hayan sido más conocimientos que dudas, pero pues ya nada más nos veríamos en la entrega de su presentación, que es así la vamos a hacer, y en el examen obviamente el lunes. Pero pues sí quería aprovechar esto para despedirme en caso de que ya no lleven una optativa conmigo. ¿Okay? ¿Alguna duda antes de terminar? Bien, pues entonces estudien, échenle ganas al proyecto, y la presentación del tema que les tocó investigar puede hacer la diferencia entre pasar para aquellos que estén ahí en la tablita. Entonces, pues traten de hacerlo lo mejor posible ambas cosas porque les pueden ayudar a aprobar el curso. Y nos vemos entonces el lunes en el examen. Que estén bien. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Gracias.